En la jornada de hoy, el Papa Benedicto XVI decidió dar un paso al costado y culminar su papado el próximo 28 de febrero a las 20 horas de Roma, aduciendo un estado de salud algo complejo por momentos y sobre todo la edad de 85 años que le impiden cumplir con su trabajo normalmente o como él querría, según explicó a través de un comunicado que fue leído por él mismo en la mañana de ayer en el Vaticano. Surgió la información en las últimas horas de que esta decisión del Papa había sido tomada ya hace un año, cuando viajó el año pasado, en marzo del año pasado, a América, a México y Cuba, en un largo viaje donde, según el Observatorio Romano, el diario del Vaticano, el Papa decidió que iba a dejar su papado en un tiempo razonable, algo que se concreta con el anuncio de ayer. ¿Qué significa esto para la Iglesia? Está acá con nosotros nuestro compañero, el padre Néstor Falco. ¿Cómo estás, Néstor? Pero muy buenos días, bueno, muy contento de estar con ustedes acá, evidentemente. Y sí, yo te agregaría otra cosa, sí. Es decir, en otras instancias el Papa, de una forma casi espontánea, con esa lucidez que le ha caracterizado, ha planteado el hecho de que, bueno, de que si llegase el momento en el cual sus fuerzas no fuesen las necesarias, él no tendría ningún obstáculo en, bueno, dimitir, vamos a decir, dejar lo que significa ese servicio a la Iglesia y al mundo, porque además ha sido una persona que, además de la interna, es decir, estamos hablando del Papa, entonces Iglesia Católica, sin embargo estamos hablando de una persona que evidentemente, como todos los papas, lo que fue el siglo XX, etcétera, han tenido también ese peso a nivel de esa opinión y de esa referencia hasta el momento crítico, como lo ha sido Juan Pablo II durante 30 años, ahora, bueno, Benedicto XVI durante estos casi 8 años. Sí, él ya lo había dicho, como tú decís, hace un tiempo había adelantado esta posibilidad de dimitir a su cargo y bueno, de alguna manera había anunciado que esto estaba dentro de su manera de pensar, por lo menos, de que era razonable que pudiera renunciar él o otro papa cuando la salud y el físico sobre todo no lo acompañaban para cumplir con la agenda bastante nutrida que tiene, ¿no? Sí, es que aparte, digo, primero que hay que pensar, el propio hermano de él, que es también sacerdote, Georg, fue uno de los grandes sorprendidos cuando aquella elección de abril del 2005, porque él ya sabía que su hermano, lógicamente, no era lo mismo cuando fue elegido Juan Pablo II, claro, con todavía no 60 años cumplidos. Ya estaba prácticamente orillando los 80 años, y él sabía, su hermano sabía de que tenía algunos temas delicados de salud, que había pasado y sin embargo superado. Ahora, lo importante también es tener en cuenta que, lógico, estamos hablando de una tradición de 6 siglos por los cuales no pasaba de que un papa renunciara antes, así en vida, como dice por allí uno de nuestros titulares de periódico, a Dios en vida. Sí. Pero sin embargo, el derecho canónico, es decir, el derecho, la parte jurídica que rige a la Iglesia, y la cual muchos de los derechos occidentales han tomado como fuente, ya lo tiene previsto, esta posibilidad de que esto suceda. Y por lo tanto, bueno, todo el significado que puede tener, ¿no? Claro. Ahora lo que va a pasar a partir del 28 de febrero, a las 20 horas, como el mismo Papa lo dijo en ese texto que leyó en el consistorio allí frente a los cardenales, la sede de Pedro, la Santa Sede, quedará vacante, así se llama, sede vacante. Y entonces a partir de ahí hay una digamos, como una organización que ya está prevista también, que se va a disparar, vamos a decirlo así, en vistas hacia el paso inmediato, que bueno, es todo el proceso hacia la elección de un nuevo pontífice. Allí hay un cardenal que se llama el cardenal Camarlengo, ese es el título que tiene, que es aquel que, frente a que al caer, digamos, la autoridad de un papa, cesan prácticamente muchos de todos los que tienen responsabilidades. ¿Por qué? Porque los cardenales, por ejemplo, que están al frente de la curia romana en el Vaticano, frente a distintos dicasterios, o sea, lo que podríamos decir ministerios, claro, están todos en servicio de que el Papa les ha pedido. Son elegidos por el Papa de turno. Como si uno dijera, bueno, por ejemplo, comparando un presidente, los ministros. Su ministro, claro. Entonces, al no estar el Papa, bueno, todo eso queda en suspenso. Este Camarlengo lo que tiene la potestad de poner en marcha todo ese mecanismo hacia la elección, que comienza directamente por
convocar a todos los cardenales del mundo electores a participar del cónclave. Ojo, electores y no electores. Lo que pasa es que luego los que tienen menos de 80 años son los que van a poder emitir el voto. Claro. De las deliberaciones, porque participan todos aquellos que, evidentemente, hay algunos que por temas de enfermedad, por ejemplo, capaz que no irán, etcétera. Eso participan todos. Pero no participan todos de la votación. Por lo tanto, ese es lo que se está esperando, y que según se dice por los plazos, que son aparentemente unos pocos días más de una veintena de días, a partir de la fecha, es decir, acá en este caso el 28, se va a disparar entonces el mecanismo para que se suceda en la elección del nuevo Papa. Lo cual, haciendo números y cuentas, se diría, bueno, prácticamente para Semana Santa de este año, finales de marzo, ahí ya podría estar el nuevo Papa. Se ha hablado mucho en las últimas horas respecto a quién puede ser el sucesor, y sobre todo se habla más que de nombres del origen, si tiene que ser latinoamericano, si tiene que ser asiático, qué influencia tienen estos continentes, en algunos de los cuales, como por ejemplo América, donde viven muchísimos católicos. Hoy en día en el Vaticano. ¿Es importante eso? ¿Te parece, como hombre de la Iglesia, que es relevante el origen del Papa, o no es tan relevante? Bueno, yo creo que primero que nada lo ha demostrado ya, porque como creyentes no nos podemos desprender, no me puedo desprender de eso, ¿no? Ya lo ha demostrado un espíritu de Dios que trabaja desde lo que son los mismos hombres. Es decir, a ver, cuando nosotros hablamos de la asistencia a la Iglesia al Espíritu Santo, no estamos hablando como una especie de un contenido, un meteorito que viene cargado de algo, entonces nos tira como una nube de no sé qué, y ahí todos nos volvemos... No. El Espíritu de Dios va trabajando en la voluntad de los hombres. Lo que nosotros tenemos que hacernos es abrirnos a esa sensibilidad, destrabarnos y utilizar bien las libertades que tenemos. Y entonces, en este sentido, lo ha ido demostrando el mismo proceso. Fíjate que, yo qué sé, yo soy testigo, a ver, no de Juan XXIII, era muy niño, ni recuerdo eso, pero sí de Pablo VI. Y hasta el momento de Pablo VI siempre se hablaba de un papa italiano. Había venido, yo qué sé, Pío XII, luego Juan XXIII, luego Pablo VI. Y cuando muere Pablo VI, luego viene Albino Luciani, otro italiano, pero dura solamente prácticamente un mes. Y ahí se viene Caro Wojtyła. Sonaba ese nombre que en la plaza de San Pedro, cuando salió el anuncio del cardenal, que si mal no recuerdo era Felici, que era el cardenal protodiácono, la gente que, después incluso algunos que estaban de acá me comentaban que cuando dijeron el nombre creían que era hasta un africano. Claro. Ese Wojtyła no le sonaba otra cosa. Y a partir de ahí se abrió. Y fíjate que no en vano termina. Wojtyła viene Ratzinger, un alemán. No es el primer papa alemán. Yo creo que eso, obviamente, no sé, tiene su importancia, de repente sí, por la sensibilidad de conocimiento de los espacios. Pero no olvidemos que los cardenales son esos obispos que el Papa va nombrando a lo largo de su pontificado, justamente para que le ayuden en el ministerio, en el servicio que tiene que prestar la Iglesia, fundamentalmente desde esa internacionalidad de los orígenes y de los temas, de ambos lados, ¿no? Lógicamente que nosotros podríamos decir, bueno, de tener un Papa de repente que tenga origen americano, bueno, sí, le podría dar una impronta, una sensibilidad distinta de lo que, por ejemplo, puede ser un centro europeo. Ahora, para mí, esta es exclusiva mi opinión, ¿no? En ese sentido, para mí lo interesante es que siempre cuando uno escudriña y lee algo de la historia de la Iglesia y prácticamente estos últimos tiempos, uno nota cómo justamente es una realidad, el Espíritu de Dios va eligiendo para el momento histórico la persona más adecuada. Claro. Y ahora, cuando nos encontramos con esta noticia de ayer, que creo que nos dejó a todos asombrados, impactados, uno dice, bueno, este Papa, que aparentemente se decía de transición, como pasó con Juan XXIII, sí. Y sin embargo fueron los papas que dejaron también una marca enorme. Sí, Juan XXIII fueron muy poquitos años, elegido, ¿no? Con 80 años prácticamente, se decía, bueno, después del pontificado Pío XII, ahora viene este Papa de transición para ver quién viene después, ¿no? Y resulta que nos dejó nada más ni nada menos que el concilio. Sí. Es decir, abrió. Y este Papa que ahora, además de ya haber tenido, por ejemplo, una de las cosas para mí más rescatables, claro, era profesor de teología, ¿no? Entonces nunca se liberó de esa condición y vocación natural que tuvo de repente de la profundización y de la enseñanza. Pero de ser una persona profundamente clara en sus exposiciones y de una profundidad enorme. Y cómo en todas sus intervenciones
había una realidad que era ayudarnos a encontrar con tremendo sentido común, casi como una verdad, como una certeza ya y puesta como una evidencia, lo que significaba la presencia de Dios y todo lo que tiene que ver con el acontecer humano de todos los días. Como un hombre, yo digo, las últimas catequesis, los discursos, la capacidad de cómo interpretar en la cultura, en lo que se va viviendo, esa lectura del ser humano a partir de la visión de Dios sobre eso y las consecuencias que a veces tiene. Yo recuerdo, por ejemplo, aún él siendo cardenal, una conferencia que dio sobre Europa, que está en internet, habría que buscarla, que es imperdible. ¿Por qué? Porque describió lo que luego años vino a pasar cuando toda aquella movida que produjo la Constitución Europea, etcétera, ¿no? Bueno, se trata de una de las mentes brillantes más importantes, y creo que las opiniones incluso de varias personalidades que ayer se hicieron eco de este acontecimiento, estoy pensando por ejemplo en el primer ministro británico, que cuando le despidió en Inglaterra, en el viaje a las Islas Británicas, en aquel momento el primer ministro dijo así públicamente frente a él, que sería otra ya la historia, a partir de lo que había provocado Benedicto en la presencia de las Islas Británicas. Claro. Y ayer justamente el ministro volvió a insistir sobre este tema de la lucidez de este hombre y la capacidad. Yo creo que el mundo de la ciencia, por ejemplo, algo que Juan Pablo II ya, digamos, profundizó, por ejemplo, con una carta, como fue Ratio de Fide, es decir, la razón en la fe, como que no se opone. Sin embargo, Benedicto lo fue desgranando en una manera hasta muy, diríamos, sencilla y asequible a todo el mundo, como no existe una posición entre el mundo que va construyendo el hombre y el querer de Dios. Eso creo que es importante. Muchos han señalado en las últimas horas que quizás no es un papa popular como fue Juan Pablo II, que viajó mucho, que tenía mucha ascendencia, pero es un papa de un peso intelectual muy profundo, muy profundo. Digamos, quizás un tipo más tímido, de perfil más bajo que Juan Pablo, pero con una profundidad intelectual muy importante, ¿no? Bueno, no olvidemos que la historia de Juan Pablo II, que más o menos más menos los conocemos, recordamos aquel Caro Wojtyła joven que hacía teatro, claro. Y en esa situación de clandestinidad que tenían frente a lo que era la acción comunista en aquella Polonia, que defendía su catolicidad y su fe, hacían a través del teatro manifestaciones precisamente de esos valores. Entonces, claro, podríamos decir que Juan Pablo II fue un hombre de escena. Pero fíjate que yo le recordaba hoy incluso en el informativo de Omar las palabras de un obispo latinoamericano, señor Gutiérrez, un obispo colombiano, experto en temas de comunicación, que estuvo acá, nosotros lo entrevistamos y yo la última vez ahora lo encontré cuando la reunión del CELAN acá en Montevideo, que él me dijo en Aparecida, cuando le hicimos una entrevista, dice, en mi país, cuando estaba Juan Pablo II, decíamos, vamos a Roma a ver al Papa. Claro. Tenía ese peso de ver, un manejo de acá, ¿quién no recuerda la presencia del Papa acá? El manejo de las multitudes en el mínimo esfuerzo, una capacidad. Dice, ahora, mientras Benedicto, dicen en mi país, vamos a Roma a escuchar al Papa. Sí. Fíjate que las estadísticas incluso hablaban, algunas que fueron publicadas, yo que sé, hace 2-3 años atrás, lo que recuerdo en este momento, decían que el Papa Benedicto había superado el número de gente en las audiencias, comparándolo con lo que significaba esas audiencias llevadas adelante por Juan Pablo II. Sin duda, por esa capacidad de transmisión y de clarividencia, podría decir, de la realidad y el anuncio de la voluntad de Dios en esa realidad de los hombres. Eso yo creo que es uno de los rasgos más típicos del papado de Benedicto XVI. ¿Qué va a pasar cuando se retire? ¿Qué tipo de papel, qué tipo de rol va a ocupar? Porque va a estar después de, cuando sea designado un nuevo papa, va a estar en un monasterio en el Vaticano. Exactamente. ¿Qué tipo de rol va a cumplir? ¿En qué se lo va a consultar en algo? ¿Va a hacer referencia de algo? Bueno, imagínate que yo soy una persona que estoy muy distante de poder de repente contestar una cosa de esa porque no soy nadie. Ahora, no hay antecedentes de 600 años para atrás. Entonces, ahí está, exactamente. Pasa por un lado eso. Ahora, él lo dijo claro en la locución en la que, digamos, planteó su dimisión, que él va a dedicarse a la oración. Es decir, es interesante que el Papa dice, no, yo no me jubilo de Papa en el sentido de lo que deja es, sí, la responsabilidad
Ahora es un hombre de Dios, es un creyente. Entonces lo que no va a dejar es de serlo, creyente, habiendo vivido la experiencia, la vasta experiencia que ha tenido de teólogo, de pastor, de obispo, de experto, de cardenal y de papa. Y bueno, la noticia es que primero serán unos días ahora en Castel Gandolfo, esa residencia veraniega que tiene el Vaticano fuera de Roma, que supuestamente capaz que puede durar el periodo del cónclave. Claro. Y luego la noticia es que sí, que hay un monasterio que él ubicó Juan Pablo II, que tiene que ver con la vocación de la Virgen Mater Ecclesiae, Madre de la Iglesia, y que en este momento están las hermanas salesas, las hermanas de la Visitación, que son las monjitas de clausura que nosotros vemos acá en Progreso. Incluso hoy aparece la foto ahí en uno de los portales. Y bueno, él se retiraría allí a rezar, dice, y a seguir profundizando. Es un hombre amante de seguir profundizando hasta que sus luces intelectuales le den, ¿no? No sé si otro de sus amores lo va a poder practicar en un convento, que es un gran pianista. ¿Ah, sí? Es un gran pianista y es un gran ejecutor de Mozart, principalmente. Hay fotos de cuando él en sus periodos estivales hacía vacaciones en una casa que tienen los salesianos en los Alpes, por allí, en donde con un pequeño piano vertical, allí, anillo fuera del dedo, se dedicaba a teclear y lo hacía muy bien. ¿Tuviste la oportunidad de conocer a algunos de los latinoamericanos que se dice pueden ser candidatos a ser papa? Hay algunos brasileños, está el argentino Leonardo Sandri. ¿Tuviste oportunidad en algún encuentro de conocerlos? No, con el que sí, un pequeño trato por una reunión, el cardenal que hoy actualmente es arzobispo de San Pablo, Scheder, sí, que es otro de los nombres que se maneja. Que justamente una reunión aquí en Montevideo, a mí me pidieron en aquel momento un servicio como era una reunión de varios obispos que venían por temas del CELAM, me pidieron el servicio de acompañar, organizar un poco toda la parte de la celebración de todos los días, de la Eucaristía, de la misa, etcétera, etcétera, con celebración de ellos. Y bueno, ahí tuve oportunidad de conocerlo cuando Odilio Scheder incluso era obispo auxiliar de San Pablo. Claro. Después ya quedó en la sede de San Pablo. Y bueno, ahora es el arzobispo de San Pablo y según leía, por ejemplo, aquí hay una crónica del País de Madrid, es el candidato más fuerte de América Latina para transformarse en papa. Hay que ver, ¿no? Porque siempre se habla de candidatos y... Bueno, yo le recordaba hoy también a Omar ahí una frase que, si mal no recuerdo, creo que no, era de Monseñor Partelli, el arzobispo antes de Monseñor Gotardi, aquí en la sede de Montevideo, que cuando se sucedió, claro, el fallecimiento de Pablo VI y venía el cónclave después de tantos años, una cosa que era en aquel momento, estábamos hablando del año 78, él dijo, frente a los periodistas que un poco insistían en querer sacarle algún nombre o alguna, como quien dice, vamos a apostar a alguien, él decía, por lo general, los que entran papas salen cardenales. Los candidatos terminan quedando por el camino. Claro, porque la mirada nuestra, además yo creo que no se escapa, es lógico que el mundo del periodismo no escape a esto porque claro, es un hecho. Pero lo que sí es cierto es que fíjate que cuando pasó la muerte de Juan Pablo I, ¿sí? Que además fue una desazón para los cardenales. Me acuerdo del cardenal Silva Enríquez, el chileno, contando la anécdota de que ya se habían venido, de que él pensaba que nunca más iba a ir a un cónclave, a un mes volver para atrás. Y todavía en un mes que era de agosto, con un calor brutal en Roma, encerrados allá adentro, en la Capilla Sixtina y los aledaños. Y sin embargo, nadie hablaba de Karol Wojtyła. Claro. Nadie. El único, cuando se hablaba de aquel, además un obispo venido de la Cortina de Hierro, como se llamaba, era el patriarca, por excelencia, digamos, histórico, que era el cardenal Wyszynski. Pero sin embargo, nadie decía Wojtyła. Y sin embargo, el mismo, me acuerdo, cardenal Silva Enríquez dijo, ahí nos dimos cuenta que detrás de un Juan Pablo I ya estaba un Juan Pablo II en aquel hombre, ¿no? Claro. Así que una cosa son las expectativas que se pueden tener, digamos, porque evidentemente, además hay periodismo, como ustedes lo saben, especializado. Muy especializado, ¿no? Claro, ¿no? Sí. Pero de ahí a que luego sea lo que el espíritu mueva como una fichita con ese dulce aliento que tiene el Espíritu de Dios, es otra historia. Una de las periodistas especializadas es la que tuvo que dar la primicia ayer, una periodista italiana de la agencia ANSA, que estaba en ese encuentro de el Papa con los cardenales allí en el Vaticano, Giovanna Chirri, y que sabía latín y por lo tanto iba anotando en su libretita lo que el Papa iba diciendo, y en determinado momento cuenta en las crónicas
quedó paralizada y no sabía qué hacer. Leía sus propias notas y decía, yo lo escribí, pero dudo de que sea cierto. Hay una nota hoy en el diario El País, por ejemplo, donde la propia periodista relata esto y cómo luego de confiar en su propio oído, decidió escribir la nota y enviarla a la agencia. Llamó por teléfono, dijo, miren que va algo muy importante, y terminado ese trabajo se puso a llorar porque no podía creer que estuviera dando la primicia de la renuncia del Papa, algo que no había pasado en 600 años. Y según yo también supe de ese entorno, eso mismo pasó con otros periodistas, no tanto por el hecho de saber el idioma, claro, y de ellos, sino por la emoción, la conmoción y la emoción que produjo. Claro. Que creo que fue la que de alguna manera nosotros lejanos en el espacio también nos produjo, ¿no? Por un lado, bueno, porque lógicamente se termina un periodo, ¿no? Pero en lo que me es personal, a mí me pareció, sí, un algo que apeló a lo emocional, sin duda, pero porque, diríamos, positivamente, en el sentido de que me pareció como un gesto de un cierre merecedor de la coherencia profunda que tiene este hombre, y que justamente yo creo que va a pasar así, distintivamente, de esa humildad, pero al mismo tiempo un hombre tremendamente decidido, definido, claro, transparente, humilde. Los gestos, yo el encuentro más cercano que he tenido fue justamente allí en Aparecida, y cuando principalmente dio inauguración a la conferencia, a la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano del Caribe, con verle a pocos metros aquel discurso inaugural dicho en portugués, en español, en francés, en inglés, y pasando de un idioma al otro como si fuese no sé, lo más normal, lo más natural, y de una profundidad que era como que vos enfrente ibas viendo una película y decís, sí, es cierto, es así, tiene razón, no hay vuelta. Es decir, el tema es ese, cuando él se expide y habla, a mí personalmente es como que me hace sentir, sí, es así, tal cual. Te transmite certeza. Exacto, ese es el tema. Es decir, como que sin, diríamos entre comillas, sin tirar nada de los pelos, naturalmente es algo que dice, sí, está clarito, es eso, es tal cual. Y yo creo que eso va a ser uno de los aspectos por los que le vamos a recordar, además de haberle tocado momentos de la Iglesia muy difíciles, sí, y que los campeó con mucha humildad, con mucha serenidad, con mucho, sin ninguna duda, dolor. Pensemos que el Papa pasa lo mismo, en la analogía con un obispo en su iglesia, ¿no? Por ejemplo, acá el arzobispo, los obispos de cada una de las iglesias aquí en el Uruguay. Pero esa suerte de soledad en la que también está inmerso, claro, cuando tiene que tomar esas decisiones, entender, escuchar cosas que de repente son muy difíciles, muy dolorosas, sobre la que hay que dar respuesta. Bueno, yo creo que el Papa Benedicto le tocó momentos difíciles, muy duros, pensemos todo lo que significó, bueno, el tema de la pederastia, etcétera, ¿no? Y vivió la traición además en su ámbito más cercano, más privado, ¿no? Con la filtración de documentos, etcétera. Bueno, eso, además, y lo manejó, digamos, con bastante certeza, ¿no? Porque cuando uno siente que hay una persona que lo está traicionando en su entorno más cercano, obviamente es complejo, ¿no? Y más en una institución como la Iglesia. Es complejo. Y por otro lado, fue un capítulo que, viene que lo traigas a colación, que a mí me pareció interesante en este sentido. Muchas veces existe siempre una imagen popular, y que también algunas instancias lo alimentan, como que, bueno, la Iglesia es una especie de madre, matrona, que a veces nos miente, que tiene cosas ocultas y extrañas y no sé qué. Y fíjate que vos digas, bueno, que un mayordomo, claro, lógicamente, no cualquiera, pero como tenga la posibilidad de acceso a un documento, quiere decir que, ¿y qué hay para esconder? Claro, está la delicadeza de ciertas cosas que significan, bueno, cuando implica personas, nombres, etcétera, claro, tiene su delicadeza. Pero no son ninguna cosa que vos digas, porque si no podría tener una bóveda bajo 16 llaves y punto y aparte, y no tener acceso a las personas que corresponden. Sin embargo, acá estás hablando de una suerte de ujier, un mayordomo, que bueno, que estuvo ahí. Y yo creo que sí, con esa hidalguía, el perdón, el reconocimiento, sí. Uno piensa también aquel capítulo en el cual Juan Pablo II se encontró con el famoso Aliaca, cuando lo tuvo que ver en la cárcel y perdonar a aquella persona que le había disparado. Yo creo que
Que bueno, que ahora me parece que entra un periodo, insisto, en el que más allá de estar pensando qué puede ser la sucesión, porque enseguida tenemos la necesidad como que de, bueno, como todo este mundo digamos, de la comunicación masiva, provocar algo que mañana termine y ya capaz que nos olvidamos dentro de 3 días. Yo creo que ahora entra un periodo en el cual, y el cardenal Angelo Sodano, que es el decano del Colegio Cardenalicio, un ex secretario de Estado de Juan Pablo II, lo dijo en palabras al final de la intervención del Papa, que precisamente va a haber acontecimientos de reconocimiento, celebraciones en las cuales se agradezca, se despida. Va a ser la primera vez en muchos años que a un Papa se lo va a despedir. En vida, claro. En vida. Pero yo creo que lo merece porque realmente ha sido un hombre que, yo te digo sinceramente, y no es ninguna novedad, pero el solo hecho, después de un papado como el de Juan Pablo II, de 3 décadas y algo más, muy fuerte, muy marcado, haber aceptado a la edad que tenía el hecho de decirle sí al Señor a través de la mediación de la Iglesia, que le pedía estar al frente de la nave de Pedro, de la nave de la Iglesia, yo creo que el solo hecho de ese paso, en lo que me es personal, merece todos los reconocimientos. Padre Néstor Falco, muchas gracias por estos momentos. A ustedes. Muchas gracias.